Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien en esta pandemia. Soy Gabriela García, recuerden que estamos viendo la serie de evaluación, los 5 libros, vamos en el libro número 2. Y bueno, antes de comenzar quiero compartirles una reflexión que viene en cada uno de ellos. La leo y me gusta mucho y ahora pues se las quiero compartir. Dice así: ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Esta reflexión la escribió Rebeca Anijovic. Es una reflexión que viene en cada uno de los libros, como les mencionaba, en los 5. Y bueno, creo yo que me engloba un poquito de lo que hablan todos ellos. El libro número 2 dice la evaluación durante el ciclo escolar. Ese es el título que lleva. Sin embargo, al estarlo leyendo, hago un pequeño resumen en este nuevo título que yo le estoy poniendo. La evaluación dentro de la planeación. En sí, de eso nos va a hablar este segundo libro. Para ello nos está mencionando cuáles son los elementos a considerar en una planeación. Cuando me pongo a trabajar, ¿qué debo de considerar primeramente? Y nos menciona 3 cosas importantes: el principio pedagógico, las características de mis alumnos, el entorno escolar y social. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta otros que también son muy importantes, como por ejemplo el reconocer que los estudiantes tienen ritmos de estilos diversos de aprendizaje. Tenemos que seleccionar estrategias didácticas que movilicen esos saberes que el niño ya trae. Necesitamos seleccionar el tipo de evaluación que requiere mi grupo. Necesito reconocer que los elementos referentes del diseño son nada menos que los aprendizajes esperados que encontramos en nuestro programa. Tenemos que generar oportunidades de aprendizaje. Recordemos que ya no somos los maestros de antes que solo transmitíamos conocimiento. Ahora tenemos que generar esas oportunidades en mis alumnos. Tenemos que contar con evidencias de aprendizaje. Vamos ya con respecto a la evaluación. Y tenemos que comunicar los logros de aprendizaje. Otra parte que nos menciona importante es que los maestros a la hora de planear tienen que conocer las competencias y los enfoques didácticos. Tienen que conocer los aprendizajes esperados, que conocer los contenidos del programa. En realidad, yo conociendo todo el programa, voy a darme cuenta de cuáles son las competencias y el enfoque y cuáles son los aprendizajes esperados que necesito para ese grupo. Entonces, lo importante es saber de qué contiene el programa con el que voy a trabajar. Saber qué metodología voy a utilizar para que mis alumnos logren esos aprendizajes. Saber distinguir y diferenciar, así como seleccionar los recursos, los materiales didácticos que apoyarán mis actividades. Igual, identificar cuáles son las técnicas e instrumentos más apropiados para mi grupo. Después viene que la planeación y la evaluación son con un enfoque formativo, y eso lo estamos viendo desde el libro anterior. Estamos viendo la evaluación con un enfoque formativo, pero ahora desde la planeación. Para ello, el docente tiene que identificar en los alumnos cómo aprenden, cuáles son sus estrategias o actividades adecuadas, así como las situaciones y necesidades y características de cada uno para hacer ajustes a su planeación. Todo esto lo vamos a ir identificando en los 3 momentos que marca el Plan de Estudios 2011. Por ejemplo, en la evaluación diagnóstica, en la formativa o en la sumativa. También lo importante de toda esta planeación es que el maestro incluya estos 3 modos de evaluar: la heteroevaluación, que constituye el mejoramiento de los aprendizajes mediante la creación de oportunidades; la autoevaluación, que busca que los alumnos conozcan y valoren sus propios procesos de aprendizaje; y la coevaluación, donde permite valorar los procesos y actividades de sus compañeros, además de compartir
y aprender juntos. Veamos qué importante es anexar estos 3 tipos de evaluación en mi planeación. Simplemente estas evaluaciones nos ayudan a un aprendizaje entre los propios alumnos. Recuerden que ellos aprenden más entre pares. Entonces, eso es lo importante de incluirlas en mi planeación. Además de antes de ello, hacerme estas preguntas. ¿Qué y para qué voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos? ¿Cuándo reuniré esa información? ¿Cómo la voy a analizar y de qué manera la voy a devolver? En todo esto vamos a ir generando evidencias en todas estas evaluaciones y estas ya van con el enfoque formativo. A la hora de yo estar planeando, pues voy elaborando mis secuencias didácticas día con día, 15 días, a la semana, al mes, la duración que el maestro necesite para concluir esa situación didáctica, esa secuencia didáctica. Pero ellas deben de estar compuestas por 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Estos 3 momentos tienen algo en común. Por ejemplo, al inicio, veamos bien, tenemos que identificar conocimientos para iniciar mi trabajo. ¿Ustedes qué ven ahí que está haciendo el maestro? Está evaluando. En el desarrollo, observa avances, dificultades del aprendizaje. Nuevamente, ¿qué está haciendo el maestro? Sigue evaluando. Y por último, en el cierre, valora si se lograron los aprendizajes. Si nos damos cuenta, el eje común de todo esto es la evaluación. Ese es el eje de la labor docente. Por lo tanto, no es una actividad que la podemos llevar al final del periodo, al final de mi secuencia, al final del ciclo escolar. Es en todo momento esta evaluación. Continuamos con que yo, para ver esos resultados de esas evaluaciones, tenemos momentos y cortes en educación básica. Yo paso nuevamente el esquema, los 2 esquemas de primarias, de preescolares, de secundarias, tal y cual vienen en el libro. En el primer esquema viene solamente preescolar, que tiene 2 cortes. Bueno, vamos a empezar. ¿A qué se refiere esos cortes? Esos cortes son los registros de la boleta, donde voy a plasmar cuáles son los apoyos que requieren mis alumnos, de acuerdo a los resultados de esas evaluaciones. Y esos cortes vienen siendo como la prevención, el foco amarillo de mi semáforo. ¿Qué es lo que yo todavía puedo hacer para que mi alumno se empareje con todos los demás? Es alerta, alerta. ¿Qué está pasando? En preescolar, estos cortes son en noviembre y en marzo. En primaria y en secundaria, los cortes son en octubre, diciembre, febrero y abril. Para yo ver qué es lo que está pasando con mis alumnos, cuáles serían esas barreras de aprendizaje, como se les nombra, tengo que estar bien atento en mis observaciones. Por ejemplo, puedo ver qué características personales tiene, sus contextos o situaciones familiares, la parte socioeconómica, la infraestructura de las escuelas, el clima escolar, los mecanismos disciplinarios, la metodología que el maestro está utilizando, la actitud del docente, las evaluaciones estandarizadas que a lo mejor yo estoy utilizando y no son acordes para ello. Esa sería la parte que yo puedo observar, cuáles son las barreras y cómo yo puedo mejorarlas, cómo yo puedo apoyar a mi alumno. También hay 2 evaluaciones que puedo hacer para diagnosticar las situaciones de riesgo. Por ejemplo, la cognitiva, donde yo me puedo dar cuenta qué problemas hay de organización o de coordinación en las actividades de mi alumno. Si le falta flexibilidad para ampliar las estrategias. Si selecciona detalles irrelevantes e ignora los relevantes. Si tiene dificultades para cambiar el plan global por un plan específico. Si tiene problemas para monitorearse, para evaluarse en la metacognición. O bien si tiene limitaciones para ver la utilidad de estrategias específicas. Ahora puedo verlo en una evaluación del aspecto afectivo emocional y puedo observar si el alumno piensa que sus esfuerzos no tienen ningunos resultados. Si tiene poca disposición,
si se percibe él mismo como incompetente o incapaz, si atribuye sus éxitos y fracasos a razones fuera de control o simplemente si le falta motivaciones por aprender. Aquí, ¿qué tiene que hacer el maestro? Tendría que modificar su planeación. Por ejemplo, en preescolar podría reformular estrategias. En primaria y secundaria podría tener nuevas oportunidades para que el alumno aprenda a aprender. ¿Cómo se puede dar cuenta el maestro de todas estas barreras de aprendizaje? En preescolar, por ejemplo, con sus expedientes, observaciones que haga, evidencias. En primaria y en secundaria, pues tal vez en sus evaluaciones, en la misma planificación o a los momentos en que se dialoga con el alumno. Ahí es donde podemos darnos cuenta cuáles son esas barreras que tiene mi alumno. A la hora yo de darme cuenta de esas barreras, tengo que generar algunas estrategias para planificar de acuerdo al enfoque formativo de la evaluación. Por ejemplo, creando oportunidades de aprendizaje para todos, no importando sus características, sus estilos de aprendizaje. ¿Y cómo lo voy a lograr? Mediante la innovación de la enseñanza y de la evaluación, con una actitud positiva ante los ante la diversidad que se presenta en mi grupo, o también incorporando al personal de apoyo si es que tengo USAIR. Tengo que tomar en cuenta cuál es tan importante la retroalimentación, haciéndome las preguntas de qué ha aprendido, qué le falta y qué apoyo requiere. La siguiente estrategia que puedo usar es fomentar en el estudiante aprendan a aprender. Eso podrías lograrlo pretendiendo que los alumnos analicen la independencia de sus aprendizajes, por lo que es importante que el alumno considere la metacognición y la autorregulación, permitiendo que el alumno sea autónomo y supere los obstáculos en el aprendizaje por medio de la autoevaluación y la coevaluación, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas. Aquí tenemos que ver que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, por lo tanto, son procesos de constante mejora. La siguiente opción podría ser brindar apoyos estableciendo responsabilidades compartidas. Los resultados de la evaluación son la base para decidir cuál es el apoyo que requieren mis alumnos, involucrando a todos, desde los propios alumnos, los docentes, las autoridades escolares, los padres y madres de familia. Los niveles de apoyo dependerán del resultado de la evaluación. Por ejemplo, si el resultado fue destacado, el apoyo tendría que continuar igual. No tenemos que dejar al alumno porque puede ser que recaiga, entonces hay que continuar igual. Si el resultado es suficiente, tendría que haber una asistencia más permanente. Quiere decir que de repente los vamos dejando, entonces tenemos que ser permanentes. Ya si el resultado es insuficiente, entonces ya tendría que haber un apoyo más personalizado o una tutoría y tutoría. De esta manera sería brindar el apoyo significativo y siguiendo los procesos de aprendizaje, comprendiendo que hay contenidos que se le facilitan y hay contenidos que se le dificultan, de acuerdo a las características, porque dice algo muy interesante: ningún niño deja de estudiar si se le ofrece lo adecuado. ¡Wow! Algo que tenemos que escuchar muy claro todos los docentes. Ningún alumno deja de estudiar si se le ofrece lo adecuado. También en este libro nos menciona cuáles son las responsabilidades de cada ámbito. Eso es muy importante de acuerdo a todo lo que vamos viendo. Si cada quien toma su propia responsabilidad, avanzamos a pasos gigantados. Por ejemplo, responsabilidad de la escuela. Es el derecho a otorgar una educación de calidad, garantizando a todos los alumnos. Esa es la responsabilidad de la escuela. La responsabilidad del docente es generar experiencias de aprendizaje significativos y orientar a las familias. La responsabilidad de la familia sería
colaborar con la escuela, enriqueciendo experiencias y garantizando la asistencia de los alumnos con todos y sus materiales. La responsabilidad del alumno, tomar parte activa en el proceso del aprendizaje de una manera comprometida. Por último, nos recomienda cómo adecuar los instrumentos de evaluación para atender la diversidad y nos presenta estos 4 modelos. La guía de observación, donde la maestra pues elaborará sus propias preguntas de acuerdo al grupo que tiene y a lo que quiere ella observar. La siguiente es tomar registro de evidencias, de diarios, de trabajos, de cuadernos, de tareas. La otra es diseño de actividades específicas para evaluar. Y en este recuadro que presento en la diapositiva me presenta 20 formas diferentes de evaluar a mis alumnos. Con esto tenemos varios y no podemos tener obstáculos o peros. Y por último, pruebas escritas adecuadas a mis alumnos. Bien, nos damos cuenta qué tan difícil es la parte de evaluación en la educación y que es una actividad muy ardua que no podemos dejar de lado. De esta manera es como terminamos el libro número 2 de esta serie de evaluación. Y bueno, continuaremos con el próximo. Espero me escuchen, espero les haya agradado y les haya servido. Muchas gracias y bonita tarde.